Son las 9:02 y vamos a empezar la segunda sesión del Bootcamp Power Platform organizado por Euskadi, Navarra y Valladolid. Empezamos la sesión de hoy con Rubén Ramos y Juan Carlos González, que nos van a hablar sobre Power Platform y Teams y qué platos tengo en mi mesa. Así que bienvenidos, Rubén y Juan Carlos. ¿Qué tal esta mañana? ¿Os habéis levantado con ganas de explicarnos cosas? Sí, buenos días a todos. Lo primero, y muchas gracias por invitarnos. Sí, como siempre, con muchas ganas. Estupendo. ¿Qué nos vais a contar así en una frase resumida? Vamos a ver cómo se puede integrar la Power Platform, todos los elementos que tenemos en Power Platform y Microsoft Teams. Son Ah, dos qué herramientas que chulo. están muy al día últimamente y vamos a juntarlas un poquito. Muy chulo. Pues nada, adelante, cuando queráis, compartís pantalla y nos comentáis acerca del tema. Perfecto. Comparto. Vale. Lo primero de todo es presentarnos. Bueno, mi Sí, nombre es Rubén Ramos, soy MVP en Office Advanced Services y trabajo en Rico y soy como actor y Microsoft 365 Principal Architect. Ahí está los datos de mi contacto por si cualquier cosa que necesitáis. Conmigo está Juan Carlos González. Sí, yo soy Juan Carlos González, soy también MVP de Office Apps and Services y lo mismo, tenéis mis datos de contacto y como anécdota yo estoy conectado desde Holanda, para que veáis un poco que estamos dispersos. sí, sí, Bueno, sí. Somos un equipo distribuido. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver muy rápidamente? Vale, pues vamos a ver un poquillo lo que es la Power Platform y Teams, qué opciones tenemos para integrar las dos herramientas. Veremos un poquillo de Database, todo va a ser un poco introducción para que veamos qué es lo que podemos hacer. Un poquito de Power Apps con Teams y qué aplicaciones nos da ya Microsoft para poder hacerlo y veremos cómo podemos poder instalarlas y cómo poder personalizarlas. Un poquillo de Power Automate, ya veremos unos flows y unos flujitos de aprobación. Ujú. Y como veremos, por último, Power Virtual Agents y haremos bots sin código. Vamos a ver un poquillo cómo podemos hacer y cómo podemos integrarlo dentro de Teams. Qué chulo. Aquí comentar que nos hemos dejado fuera Power BI porque no da tiempo Ya. y aparte no es lo nuestro. Entonces No, y hemos puesto también, sí. todas las patas, ¿no? muy También bien. estamos servidos de Power BI, tranquilos, no pasa nada. Estamos Sí. servidos de finanzas y vamos a tener muchas más hoy. O sea que, Anda, Inés, ¿cómo eres? Bueno, no, 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 no. perdón, Rubén y Oye, Juan Carlos, seguid. No te preocupes. Bueno, una pequeña introducción. ¿Quién no conoce Microsoft Teams? Ahora, y todo, con la época que tenemos, el uso de Teams ha crecido enormemente. Tenemos más de 75 millones de usuarios activos diariamente. Es una pasada lo que se está utilizando Teams. Y aquí se ha comido un montón de cuota de mercado a otros competidores como Zoom o demás. Y Power Platform. Power Platform, todo lo que son las aplicaciones low code, no code, Ujú. están muy de moda, nos permiten una forma muy ágil hacer, iba a decir pequeñas aplicaciones, pero cada vez son mayores, se pueden hacer más y más cosas con la Power Platform. Y cada vez las empresas están utilizando más, se van a la corriente low code, no code, les interesa mucho poder ser muy, muy ágiles a la hora de generar y de crear aplicaciones muy rápidas y así mejorar el time to market. Vale, bueno, pues dentro de la Power Platform y Teams hay 4 patas principales: Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. Power BI un poquillo, lo vamos a dejar un poquillo fuera de la sesión, nos vamos a centrar en las otras tres partes y vamos a ver un poquillo de Database para Teams. Vale. Juan Carlos, esta parte te la dejo a ti, que tú lo Sí, entiendes mejor. pero te toca hacer de secretario. Yo te hago de secretario, yo te paso la pantalla. Eso es.
Bueno, es un poco, sobre todo porque los que estamos participando aquí tengamos en cuenta que al final lo que tenemos con la Power Platform en Teams es, ahí sobre la T, tenemos una pequeña parte de las posibilidades que tenemos a nivel de su hermano mayor, es decir, de cuando trabajamos directamente, pues en todo lo que es el Power Apps Studio dentro de Office 365, las posibilidades de administración y demás. En Teams al final tenemos una pequeña parte. Lo bueno que tiene es que se integra de forma nativa en Teams sin coste adicional. Esto es una ventaja, es decir, podemos utilizar Dataverse sin tener que recurrir al final a planes de pago de Power Platform o de Power Automate. Es importante tener en cuenta que al final tenemos un conjunto de capacidades, es decir, está limitado, ¿vale? Sí que tenemos almacenamiento y tipos de datos enriquecidos, lo que ya conocéis de trabajar con Power Apps habitualmente. Y luego, algo muy interesante es que crear una solución de Power Apps y desplegarlo en Teams es súper sencillo. Como tenemos integrado el Power Apps Studio dentro de Teams, pues es prácticamente hacer un solo clic una vez que tienes hecha tu aplicación, o como os enseñará Rubén, si cogemos una de las aplicaciones preconstruidas de Microsoft, la idea es la misma. Te coges la plantilla y automáticamente te dice en qué Teams la quieres añadir. Y ya se encarga por debajo toda la infraestructura que tiene la Power Platform de desplegar la aplicación en el environment que se va a crear para el team concreto, ¿no? Y esto no quita a que desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de control, no veamos las aplicaciones que creemos dentro de Teams, ni que podamos ver esas aplicaciones dentro del Teams Admin Center y también dentro del Power Platform Admin Center. ¿Vale? Esa parte de gobernabilidad no la perdemos. La siguiente, please. Vale. Bueno, aquí tienes un poco en resumen qué es lo que se incluye, ¿vale? Es un resumen de todos los elementos que hay que tener en cuenta. Entornos, esto es importante. Sabéis que cuando trabajamos con Power Platform normalmente hablamos de entornos, ¿vale? Aquí el concepto de entorno se reduce a que tenemos un entorno por team, ¿vale? Que este entorno por team se puede promocionar luego realmente en el entorno de Power Platform si queremos. Y luego, bueno, el resto de elementos que normalmente tenemos en la Power Platform son posibles, es decir, temas de backup, recuperación o incluso restaurar un punto en el tiempo. Ciclo de vida de aplicaciones. Aquí hay que tener en cuenta que estamos un poco reducidos en cuanto a soluciones manejadas no manejadas. Por ejemplo, solo podemos tener una solución no manejada por team. Esto en su hermano mayor no tenemos estas limitaciones, obviamente. Sí que podemos ver galería de soluciones manejadas y, por supuesto, el importar y exportar soluciones está disponible. A nivel de datos, como tenemos Dataverse, tenemos disponible todo lo que se puede hacer con Dataverse, es decir, entidades, relacionar entidades, tenemos tipos de datos básicos. El Common Data Model todavía no está por llegar. Podemos crear nuestras propias tablas, soporte cuando decimos datos ricos significa que podemos trabajar perfectamente con archivos e imágenes y bueno, toda la parte de buscar, filtrar y ordenar. ¿Cómo va la parte de integraciones? Pues aquí estamos reducidos a Power Automate, esto ya sí empezamos a ver limitaciones y bueno, también algo de Data Flows, solo la parte de importar. La parte de reporting, por supuesto, tenemos visualizaciones de datos, tenemos la parte de integración de Power BI y luego, bueno, la parte de seguridad, fijaros que es un poco, por una parte, tomamos ventaja de la seguridad propia en Office 365 y luego, bueno, conceptos de la Power Platform. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte de encriptado at rest in transit, esto es característico de Office 365, de las nubes de Microsoft. El tema de Business Unit sí que es un concepto de Power Platform, se lleva a Teams a uno por team. Y luego, bueno, login de actividad, esto ya viene de serie en Office 365 en general, es lo esperado, y los roles que conocéis de Power Platform, pues también los vamos a tener aquí. Es decir, podemos hablar de un System Admin, de un System Customizer, y luego, cuando hablamos de roles de usuario, ya nos vamos al mundo de Teams, es decir, hablamos de propietarios, miembros e invitados. Vale. Y bueno, esto está muy bien documentado, ¿vale? Fijaros que aquí tenéis una comparativa cuando os preguntáis, vale, pero ¿qué diferencia hay entre Dataverse para Teams y Dataverse? Pues aquí tenéis una comparativa diferenciando un poco por áreas. Es decir, a nivel de tareas, ¿qué se puede hacer en Dataverse for Teams y qué no se puede hacer en Dataverse? No voy a explicar todo, no tiene sentido, ¿vale? Pero, por ejemplo, por destacar alguna cosa, fijaros que prácticamente se puede hacer todo menos los datos complejos, ¿vale? Eso no está soportado en Dataverse for Teams y el Common Data Model ya lo hemos visto antes, pero va a venir. En la parte de BI y desarrollo también hay ciertas limitaciones, ¿vale? Todo lo que sea nivel avanzado, nivel pro, no lo vamos a tener en Database 14. Para eso nos tenemos que ir a la parte a lo que es la versión siguiente. La siguiente, Rubén, si quieres. Vale, entornos. Esto también es muy interesante. Fijaros que hablamos de un entorno por team. Sin embargo, cuando hablamos de Dataverse podemos crear los que queramos. Siempre hay que recordar que hay que gobernar esto. Luego, el tamaño también es importante. El tamaño importa, como se suele decir. 2 gigas máximo, ¿vale? En cada entorno de Database for Teams. Sin embargo, en el Database normal las posibilidades son
mayores, podemos llegar hasta 4 terabytes o más. Y se puede hacer un update, esto es interesante, desde Dataverse for Teams a Dataverse. Vamos que esto se puede hacer así. Y luego, bueno, en la parte de seguridad, obviamente tenemos más capacidades de nuevo en la parte de Dataverse. Tenemos más roles, ¿vale? Los roles de usuarios son diferentes. El login de actividad, bueno, ahí dice que no, pero realmente sí que se hace, la parte de Office 365, como decía. La parte de auditoría sí que nos tenemos que ir a Dataverse, ahí estamos un poco limitados, un poco ciegos, ¿vale? Business Units, lo que hemos comentado, y bueno, hay ciertas limitaciones que al final hace que, lo que decía Rubén, ¿no? De que sí, puedes crear aplicaciones sencillitas, en el caso de Teams es así. ¿Qué diría Microsoft al respecto? Y como siempre digo, yo trabajo para Microsoft, es que te lo doy gratis. Entonces, bueno, pues tampoco pidas más cosas, ¿no? Siguiente slide. Vale, y aquí tenés un poco la parte de integración, que ya lo hemos comentado. Prácticamente se reduce a Power Automate, ¿vale? Esto para mí, desde mi punto de vista, es un gap, una diferencia muy, muy fuerte. Las posibilidades que tiene ahora mismo de integración Database por Teams son reducidas con respecto a las de Database. Siguiente. Ya, te toca. Esto ya me toca a mí. Vale. Vamos a hablar un poquillo de Power Apps y Teams, ¿vale? Es muy fácil meter una Power App dentro de Teams y meterla dentro de un canal o incluso como si fuese una aplicación personal dentro de Teams. Pero hay una cosa que está muy chula y la ha dejado muy bien Microsoft y te deja una serie de aplicaciones preconstruidas que la verdad es que están bastante completas y ahora la vamos a ver cómo podemos instalarlas y cómo podemos hacerlo. Y además la podemos personalizar a nuestro gusto. O sea, nos deja una serie de aplicaciones bastante completas como la de Board, la de noticias, la de ideas o How To. Vale, hay una serie de, son 2, 5, 10. Ya son 10 aplicaciones las que tienes preconstruidas para poder hacerlo y podemos jugar con ellas y es muy, muy sencillo. Esto no quiere decir que solo podamos meter estas Power Apps, sino que podemos crear nuestras Power Apps, cualquier Power App que nosotros creamos y las podemos integrar también muy, muy sencillamente dentro de Teams, ¿vale? Al final la experiencia que vamos a tener es como si fuese la Power App, pero dentro de un, de un canal, de un tab, de una pestaña dentro de un canal, ¿vale? Esto quiero ir muy rápido y os enseño la demo que es más chulo que todo, que el PPT, que el PPT lo aguanta todo, ¿no? Como suelen decir, ¿vale? Además de todo esto, de poder meter nuestras Power Apps dentro de Teams, hay una aplicación de Teams que es la aplicación de Power Apps. Es decir, tenemos Power App Studio dentro de Teams. Es decir, que vamos a poder crear nuestras Power Apps e integrarlas y demás, incluso gestionar algunas cosas dentro de Teams. ¿Vale? Ahora vamos a verlo mejor y seguro que es mucho más intuitivo que la PPT. ¿Vale? Bueno, yo aquí tengo un Teams, eso es un tema de desarrollo, este es para jugar, este es para hacer cosas, y vemos que tenemos una aplicación de Power Apps, ¿vale? Vosotros por defecto no la tendréis si no la tenéis instalada, lo único que tenéis que hacer es llegar aquí, buscaré más aplicaciones, buscamos Power Apps y entraríamos dentro de ella y ya la pondríamos aquí. O sea, si la queremos pinear, si no la queremos pinear, eso ya es a nuestro gusto, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta Power Apps? Bueno, tenemos una home donde vamos a ver, aparte de documentación, que últimamente te enseñan el Microsoft LED y un poquillo de cómo empezar con Power Apps y Teams. Vamos a ver el listado de las aplicaciones que tenemos instaladas y las aplicaciones que podemos instalar dentro del Teams, ¿vale? Yo aquí tengo una instalada para que la veamos, pero aquí sería mucho más sencillo instalarlo. O sea, si no falla, elegiríamos una y la idea es elegirlo a Teams. No voy a terminar porque tarda un ratillo en instalar todo lo que es la aplicación porque empieza a meterte algunas cosas ya en el tenant. Aquí le diríamos dónde queremos instalarla, ¿vale? Para qué usuarios que lo queremos, lo seleccionamos y al final es configurar. Al final de todo este proceso nos va a pedir una serie pues el tema de conexiones para que aprobemos las conexiones para que podamos trabajar con ellos. Cada una seguir una serie de conexiones, ¿vale? Pero ya veis que es bastante sencillo. No tenemos nada. Eso no significa que yo aquí haya creado una que está vacía, no he hecho nada, que es una aplicación mía. O sea, no tiene nada que ver con las de Microsoft. Incluso podríamos crear una nueva aplicación, ¿vale?
aquí podíamos hacerla, le decimos en qué team queremos crearla y podemos crear una aplicación y aparece el Power App Studio para poder crear la aplicación, ya sea una model driven o una aplicación de Canvas, una aplicación de lienzo, ¿vale? Te deja de las dos, ¿vale? Ujú. Lo bueno que tiene es, mira, aquí ya estará instalado. Esta es una de las que viene por defecto, de las de hitos, y vemos que bueno, tenemos una aplicación completa dentro de un canal de Teams. Estaba, pues, cada una pues, se funciona de una forma, o sea, aquí podemos configurarla, podemos hacer una serie de cosas con la aplicación. Pero lo chulo que tenemos, que desde aquí, si accedemos a ella, nos va a arrancar el Power Apps Studio y podemos personalizarla. Si arranca un poquito, esto suele tardar un poco. Mientras arranca aquí, comentar que en el momento que añadís una Power App a un team, es cuando se crea el environment en el team, la primera vez, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y luego ese environment pues lo podéis ver desde la parte de administración de Power Apps o cuando estás trabajando en la sección de Power Apps dentro de Office 365. Podéis ver los environments creados y los que tienen que ver con Power Apps creadas en Teams. Que me ha fallado, me ha hecho efecto demo. Hay cosas que no cambian, esto en virtual y Sí, en sea presencial pasa lo presencial mismo. o online. Vale. Bueno, os voy contando al final. Sí. Lo único que vamos a tener en el Power App Studio, vamos a ver que es un Power App Studio normal, o sea, podemos personalizar, vamos a ver cómo hemos personalizado. Hay una parte que sí os quiero enseñar porque es una particularidad sobre... Ya va cargando, ya va en ello. Es Vale. extremadamente lento. Además, yo creo que en web es más lento que integrado en el cliente de escritorio. Pero bueno, Sí, aquí lo suyo es, yo estoy en Teams, estoy entrando por web en este tenant, ¿vale? Aquí lo bueno es, y en web no lo tienes, pero aquí lo puedes sacar en una ventana aparte. Entonces puedes trabajar en una ventana aparte si lo haces desde la aplicación de escritorio, ¿vale? Va un poquillo mejor, ¿vale? Vale, pues aquí los que trabajáis con Power Apps, veis todo, pues es una Power Apps normal, aquí Ujú. podemos meter cosas, podemos cambiar los datos, podemos personalizar nuestros datos, aquí podemos personalizar, añadir columnas, podemos hacer todo lo que queramos dentro de una aplicación que ya está construida, o sea, podemos personalizarla. Yo aquí la he personalizado nada en menos, o sea, le he puesto un texto para decirle, le he metido un texto y vemos ahora que cuando llega la publicas y vemos que está funcionando, ¿vale? Hay una cosa que es particular para Power Apps y Teams y es que podemos controlar el tema, es decir, aquí le estamos diciendo, dentro de Teams sabemos que podemos ponerle el tema por defecto, lo oscuro, ¿vale? O el de contraste. Podemos personalizar nuestra aplicación para que, dependiendo del tema en el que estemos, pues cambie de apariencia, ¿vale? Aquí lo único que hace es un switch, le dice que tenemos un parámetro que es el tema y dependiendo del parámetro, pues vamos enseñándolo. Si lo vamos a funcionar, por lo demás es exactamente una Power Apps. Si vamos funcionando en web hay que actualizar un poquillo. Esta es la aplicación que tenemos y vemos que si cambiamos el tema y refrescamos, porque si no, no va. Vemos que la apariencia de nuestra Power App está cambiando. No tenemos que hacer nada. Eso está bien. Ya cuando parece un toque más profesional, cuando hacemos una Power App y cambia del tema de Teams, está bastante chulo. Por lo demás, ya os digo que es una Power App si podemos trabajar exactamente igual que una Power App normal. Ya visto lo que tiene, utiliza Dataverse, o sea, tiene un montón de cosas y personalizamos. Aquí lo único que le he hecho es cambiar un texto y vemos que funciona. Hay un problema con las personalizaciones, es que eh, se versionan. Estás al final, te sacan una nueva versión y te la pueden... Oh, Cuando tienes una nueva versión, entonces tienes que volver a la versión original y actualizar. ujú. Pero no podemos tener todo en esta vida. ¿Vale? Y una pregunta, ¿esto está incluido para las versiones de gratis? Hemos sí, dicho que sí, ¿no? sí.
O sea, Vale. contener, al final contener una licencia, cualquier tipo de licencia de Office 365 que te da derecho a utilizar Teams, te da derecho a utilizar la parte de database para Teams y por lo tanto construir las aplicaciones y utilizar las aplicaciones de ejemplo. Y cuando la creas aquí, también te la lleva a Power Apps. Tú Aisla- lo ves allí, exactamente, sí. Eso. Ves las aplicaciones, las ves en el Power Platform Admin Center, correcto. Y ves los entornos que se han creado en Teams, todo lo ves allí. Todo eso es transparente, funciona exactamente igual. Gracias. Ujú. Si quieres, pasa tú. Venga, Se ¿me nos toca a acaba mí? el tiempo. Sí. Vale. Venga, comparto yo. Y vamos por donde estábamos, que era por aquí. Vale. Vale, ¿qué pasa con la parte de Power Automate? Bueno, es un poco parecido, aunque un poco diferente. Al final lo que tenemos es el diseñador de Power Automate, lo tenemos integrado como una aplicación dentro de Teams y luego el concepto es el mismo. Yo, como podéis ver en esa captura de pantalla, puedo ver los listados de mis flujos de Power Automate que he creado y luego además Microsoft me ofrece una serie de plantillas ya pensadas para trabajar con Teams de flujos de Power Automate. Además de utilizar la aplicación de Power Automate, yo puedo añadirme en un team concreto una pestaña de Power Automate. Significa eso que lo que va a hacer es crear flujos de Power Automate para ese team en concreto, ¿vale? Y bueno, también tenemos la parte de aprobaciones que todavía sigue apareciendo, aunque la idea es que la parte de aprobaciones va con la aplicación de Approvals, que si da tiempo, mi idea es enseñarosla, ¿vale? Vale, vamos a ver la parte de la aplicación de Power Automate dentro de Teams. Yo aquí soy más de escritorio de máquina virtual por si acaso. Vale, entonces, fijaros que yo ya tengo añadida la aplicación dentro de Teams. Es lo mismo que ha comentado Rubén. Al final es una aplicación, está habilitada por defecto para todo el mundo, salvo que un administrador las habilite, pero en principio cualquier usuario Ujú. de Teams la puede encontrar, la puede utilizar y puede empezar a trabajar. Ya os digo, un administrador puede decidir deshabilitarlo. Fijaros como que aquí tengo pues al final distintos flujos ya creados y sobre todo es interesante que tengo plantillas para crear un flujo partiendo de esa plantilla y no desde cero. Yo os voy a enseñar un flujo que ya está creado. Fijaros que además aquí lo interesante que tengo es que esta aplicación está pensada en el entorno en el que está, es Teams. Es decir, puedo ver quién es el propietario, puedo ver el tipo de flujo. Por supuesto, tengo flujos de tipo automatizados, es decir, cuando salta un evento hago algo. En este caso cuando salta un evento en una lista de SharePoint, pero también puedo crear timers, ¿vale? Es decir, flujos que se ejecutan en base a una programación. O puedo crear business process flows, ¿vale? Y luego también hay un bot de Power Automate, eso es interesante, que es al final el que nos permite interactuar con el usuario dependiendo de lo que haga nuestro flow y, por supuesto, la parte de creación. Si hago clic en este flujo, y bueno, no lo he comentado, pero habéis visto que ese flujo de Power Automate está vinculado a un team concreto, ¿vale? Que es el team de la Global Power Platform Bootcamp 2022. Entonces, fijaros que es la misma filosofía de creación de flujos de Power Automate que ya conocéis. Es decir, tengo la ficha de detalle, tengo las ejecuciones, tengo las conexiones que necesita en este caso esta plantilla. Fijaros que utiliza approvals, fijaros que utiliza permisos de SharePoint y fijaros que utiliza Microsoft Teams porque va a postear un mensaje en Teams. Se puede compartir, se puede incluso enviar como posible plantilla. Bueno, se pueden hacer una serie de cosas. Si edito el flujo, fijaros que es el diseñador de flujos de Power Automate integrado dentro de Teams. En este caso, este es el trigger cuando pasa algo en esta lista. Es decir, este flujo lo que hace es que crea canales de Teams en base a peticiones en una lista. Se inicia una aprobación. Esta aprobación lo que hace está customizada en base a los datos de la lista, ¿vale? Y luego, pues en función del resultado de la aprobación, que además va a estar integrada con la aplicación de Approvals en Teams, pues si esta es correcta, lo que va a hacer es crear el canal en Teams, aprovechándonos que tenemos acciones concretas para hacer cosas en Teams y además va a postear un mensaje. He puesto un mensaje normal de Teams, pero por ejemplo podemos postear un Adaptive Card, ¿vale? Para hacer cosas más interactivas con el usuario. Y lo mismo con el no. Vale, esto llevado a hacer la demo. A ver, un segundito, si me deja esto, os lo puedo enseñar. Vale. A ver. Vale, aquí estamos. Vale. Aquí tengo el sitio de SharePoint en este caso y esta es la lista. Es una lista estándar creada con listas de Microsoft Leaves. Simplemente vamos a hacer una nueva petición, ¿vale? Entonces vamos a crear el workflow está habilitado, por supuesto. Perdón, el flow, ya no workflow. ¿Vale? Vamos a poner aquí que la puber va a ser en este caso Patty, otra vez, para que veáis un ejemplo diferente y simplemente pues ponemos que la descripción sea la misma, ¿vale? Y hacemos clic en guardar. Vale, esto lo que tiene que hacer
si soy capaz de verlo. A ver. Aquí estamos. Vale. Vale, le tiene que llegar una aprobación en este caso a Patty, que está en este entorno, si no me equivoco. ¿Vale? Si la ha enviado bien. Bueno, esta es la aprobación que mandó ayer. A ver, que cambie aquí al cliente de Teams un segundo para ver si lo hemos hecho bien. A ver. Creo que te has cargado el título y no sé si te va a funcionar. Ostras, vale. Sí. Vale, lo repito otra vez, no pasa nada. Esto es por ir tan rápido. Vale. Track 2. Vale. Avísame antes. Vale. Ahora sí, y hacemos clic en guardar. Vale, ahora sí. Seguramente el flujo haya petado, lo veremos si ha petado, ¿vale? Es decir, si me voy aquí al cliente de Teams, vamos a ver. A ver. Bien. Ahí está. Vale, si hago clic hacia atrás, vale, vemos aquí los flujos. No sé por qué no se ha ejecutado, porque estas son las ejecuciones de ayer. A ver. Tan, tan, tan. Bueno, en teoría se tiene que saltar. No sé si era efecto demo. Vale, sí. Uf, perdonad. Veis que tarda un poquitín, ¿no? Entonces, hay dos instancias en ejecución. Espero que no se solapen, ¿vale? Y de hecho creo que están llegando aquí. Bueno, a pesar del título vacío han llegado, Rubén. Entonces, como podéis ver, han llegado las aprobaciones a la aplicación de Approvals. Me llegan las notificaciones, ¿vale? Esto es interesante. Entonces, efectivamente, esta, pues, al final, pues dar algún tipo de problema, yo lo puedo aprobar. Me llega también, por supuesto, una notificación al correo electrónico de que tengo aprobaciones, ¿vale? Todo está integrado perfectamente. Y hacemos clic en aprobar. Es una cosa que Flow a mí no me acaba de convencer, ¿vale? Los retardos que a veces tienen. Y fijaros que aquí me ha sacado una notificación integrada en Windows de que le informa a Alan de que la aprobación del canal ha sido correcta, ¿no? Voy a probar también esta. Esta es la que no tiene el nombre correcto. Mejor no lo hago porque igual la liamos, ¿vale? Y lo que hacemos es que si me voy al cliente de Teams, vamos a Teams, ¿vale? Vais a ver que aquí se ha creado en este team un canal nuevo, que es el Track 2. Aquí está, ¿vale? Perfectamente creado. Y luego, bueno, por enseñaros un tema más, fijaros que aquí tenéis la pestaña de Flows de Power Automate. Yolanda, nos quedan dos Sí, demos. Elegimos una demo con permiso de vale, Ricardo, la de Power estupendo. Virtual Agents, que yo creo que es mejor que la de Sí, Approvals. sí, además Ah, tenemos poco adelante, sobre el adelante. tema. Sí, 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 Vale, adelante. perdona, No, Ricardo. no, 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 ningún problema. Adelante los dos si quieres, no hay problema. Vale, Rubén, te dejo la de Power Virtual Agents, que es más chula que la de Approvals. Sí. Vale. Es que Vale. media hora es muy justito. Es un Bueno, bootcamp, un campo Sí, de sí, sí, sí. entrenamiento. vale. Con Power Virtual Agents tenemos algo muy parecido a lo que tenemos en Power Apps y en Power Automate, ¿vale? Al final lo que tenemos es un entorno incluido dentro de Teams en el que vamos a poder construir bots, ¿vale? Estos al final son bots con cajitas. Yo no sé si alguno conocéis Bot Framework o demás. No esperemos que No, tenemos algo, pero tenemos algo que aunque podemos integrar luego con otras aplicaciones con código, ¿vale? Y podemos hacer llamadas a servicios cognitivos de Microsoft, como el tema de Luis, por ejemplo, para buscar la intención del usuario y demás, y mejorar un poquillo lo que es el uso del bot. Pero vamos, aquí una forma muy sencilla podemos hacer un bot en el que podemos guiarle al usuario por donde queremos y podemos hacer respuestas o acciones que nos vienen bastante bien. Vamos directamente a la demo. Vale. Ahora este es nuestro bot. Ahora vemos el bot. Para instalarle es exactamente igual. Buscamos Power Virtual Agents y nos vamos a encontrar un entorno como este, una página de inicio, ¿vale? Con una pequeña demo y cómo hacerlo. Y una serie de chatbots, ¿vale? Desde aquí vamos a poder crear nuestro chatbot y exactamente igual le tenemos que decir en qué team queremos qué usuarios queremos que utilicen ese bot. Y aquí he creado uno exactamente por defecto, ¿vale? O sea, no he tocado nada de este bot, ¿vale? Power Virtual Agent seguramente hay menos gente que lo conozca. Al final es mm, es
a crear un bot de chat y solo lo que tenemos que tener en cuenta es, vamos a tener aquí una serie de, para poder probar el bot, o sea, es un test, nada más. Tenemos una serie de topics, ¿vale? Los topics al final son por dónde va a dirigir, digamos, el flujo de lo que es la conversación. Y aquí lo único que si le seleccionamos, vemos que ya son cajitas, es decirle, ¿qué frases, por qué quieres que empiece esta conversación? Y ya vamos diciéndole pues los mensajes que quiera que muestre el bot o demás. Esta es muy sencillita, ¿vale? Pero si vamos a otro topic, vamos, por ejemplo, a la lección 4, ya, por ejemplo, ya tenemos condiciones y ya lo vamos haciendo un poquillo más complicado. Y esto puede complicarse hasta el infinito si queremos, ¿vale? Sí. Aquí le dice, por ejemplo, cuál es el mejor producto para mí, podemos cambiarlo, podemos añadir más frases para que lancen esta conversación y al final, según una serie de condiciones, él te va a preguntar qué tipo de usuario eres y demás, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor producto para mí? Vamos a probar con esa frase y vamos a ver cómo se ejecuta todo el flow, ¿vale? Luego tenemos una serie de entidades. Las entidades no son otra cosa que intentar buscar la intención del usuario. Es decir, vale, vamos a buscar una serie de palabras, pero que además le ponemos una serie de sinónimos para ver qué es lo que quiere decir el usuario con eso, ¿vale? Al final lo que queremos hacer es buscar la intención del usuario. Esto, el otro día me pasaba con un cliente, estábamos hablando de bots precisamente, y nos decíamos eso, las pruebas de esto es mucho más complicado de probar y mucho que una aplicación normal y corriente. Una aplicación en Power Apps, por ejemplo, el usuario le dejamos una serie de botones y una serie de cajitas para que pueda meter datos y unos botones, entonces lo tenemos limitado a las acciones que quiere hacer. Aquí no. Aquí en el tema de un bot es mucho más complicado porque el usuario puede meter lo que quiera. ¿Vale? Le dejamos libertad en ese sentido para que pueda hacer. Entonces las pruebas es mucho más difícil. ¿Vale? Y luego ves que tenemos un entorno enteramente dentro de ti. No estamos saliendo de ti para nada, ¿vale? Analíticas, tenemos una serie de analíticas de cómo se está ejecutando el bot. Cuando hacemos cosas de bots es bastante bueno tener analíticas porque, como os digo, tenemos que ir un poco adaptando el bot a lo que va haciendo el usuario. Vemos que cuando el usuario quiere pedir una cosa, no lo está encontrando porque no lo hemos dicho bien las entidades o los tópicos, o cosas así. Entonces tenemos que ver las analíticas de ver qué está pasando para ir mejorándole poco a poco un bot. Al final Sí. siempre está vivo, digamos, ¿vale? Y la En parte de publicar, continua transformación. eso es, y mejora. Es que pegarte una panzada al principio a buscar todas las frases que puede decir el No. usuario es imposible. Y yo prefiero iterativo, ¿vale? Y que fuese mejorando poco a poco, ¿vale? Y al final lo que vamos a crear, no hemos creado nada, es bastante sencillo y que tenemos un bot en el que vamos a poder decirle qué producto es adecuado para mí, ¿no? A ver si funciona. Y va por la conversación que hemos dicho y vemos que sí. Bueno, aquí, como no sabe exactamente qué es lo que estoy preguntando, pues me da a elegir. Él no tiene claro por dónde quiero ir. Entonces me está diciendo, vale, ¿por qué quieres ir? ¿Por la lección 4, la lección 3 o ninguna de las anteriores? ¿Vale? La lección 4 y 3 al final son los topics que hemos visto en la pantalla de antes. ¿Vale? Le decimos la lección 4, que es lo que es. Y ya sigue el flujo, que Sí, es lo que sí. estamos haciendo. Pues soy un usuario doméstico, vale, lo que con un i3 tengo, vale. Son cosas tengo mis. Y como podéis ver, la integración con el usuario de iteración es la típica de Teams, con Elasticsearch y demás. Entonces, fijaros lo fácil que es montar un chatbot de ayuda, por ejemplo, que esto es muy habitual en cualquier organización dentro de Teams. Es súper sencillo, porque el ejemplo que nos da Microsoft al final te da ya una serie de topics puestos, pero tú puedes alimentar con los tuyos propios e incluso le puedes pasar URLs para que se alimente y te responda. Por ejemplo, escenario muy típico, un bot de ayuda de cómo trabajar con Teams.
para que veáis. Y luego se puede hacer integraciones, ¿no, Rubén? Con Power Automate, se puede hacer cosas más avanzaditas. Sí, ya podemos hacer, de aquí podemos crecer un montón, o sea, ya podemos llamar a servicios cognitivos, incluso cada una de las cajitas que hemos visto son acciones, podemos programar acciones, o sea, eso ya es programación, programamos las acciones y imaginaos que tenemos un equipo de programadores y programamos una serie de acciones con una integración, por ejemplo, con nuestros sistemas, ¿vale? Un sistema que tengamos interno. Y luego dejamos a un usuario avanzado, que es el que cree el bot y el que pueda incrustar esa acción que ha desarrollado el equipo de desarrollo, le podemos incrustar dentro del bot. O sea, de esto puede crecer muchísimo, pero es bastante sencillo y cualquier usuario, habéis visto, al final está todo muy gráfico, bastante entendible, con un poco de paciencia, y cualquier usuario más o menos puede hacer un bot. La idea que tiene Microsoft en esto es que cualquier usuario avanzado o de negocio que sabe perfectamente el negocio y sabe lo que tiene que hacer el bot, lo puede hacer, y luego ya dejes las acciones para la gente de los frikis del código y del Visual Studio. Yo creo que es la primera sesión que hago que no abro Visual Studio. Pues Sí, Es que yo siempre no te hago de esas hace acordarás. tiempo. Pues muchísimas gracias. Ha estado muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Creo que de momento no. Si queréis preguntar a Rubén y a Juan Carlos, estáis a tiempo, un minutillo. De todas formas, tenéis un blog o Juan Carlos, tú tienes un blog, ¿no? Rubén, no sé si colabora. sí, yo también tengo un poco... Está Mira, en la slide del mira, principio. Yo tengo un canal, tengo blog, No, por ahora lo que hago más si. es YouTube. Anda, anda. No, por Tengo si un canal. queríais compartirlo en el chat con los asistentes, que le vayan echando un vistazo. sí, mira, Hola. aquí tenemos todos los datos de contacto por si los queréis. O sea, el Twitter de los dos, el correo de los dos, el LinkedIn de los dos. Eh, a ver si tengo el blog ya otra vez en marcha. Ese es el suyo. Últimamente, Juan Carlos lo que hace mucho es, se ha vuelto youtuber. Se ha hecho youtuber, ¿no? Sí, La Un poco, un Nos, poco. siguiente, TikTok. nos hemos sí. dejado No, una, ahí no. perdonad, nos hemos dejado una carpeta en el Drive que hemos Sí, compartido es verdad. para que nos dejéis, si queréis, el material de la presentación o lo que fuere, y luego ya lo compartimos con todos. Sí, sí, ¿vale? os lo subimos, eso garantizado. Y ahí ya tienen todos los datos, aunque podéis Sí, ponerlos directamente en el chat. O sea que podéis promocionaros libremente de vuestros trabajos, de vuestro canal de YouTube. Guillermo del Teso os dice muchas gracias. Juan Carlos ya nos ha puesto el link al canal, pero no os vayáis todavía, aguantar hasta la tarde. Y en principio, mira, también nos ha puesto otro comentario, Chema, muy bien. Rubén y Juan Carlos, gracias, todo súper interesante y realmente novedoso para mí también, la verdad. Voy a probarlo también enseguida. De momento no hay nada más. Pues muchísimas gracias, Rubén y Juan Carlos. Gracias a Y vosotros. nada, estupendo.